Hola, buenos días a todos. De nuevo, soy David Scott. Bienvenidos a mi canal y este es el curso de relatividad general en aproximadamente 20 minutos. Pueden ser 20 minutos o media hora. Y esta es la segunda lección, no, la tercera lección, y es una de las más importantes, porque vamos a hablar de los principios de equivalencia de Einstein y al final de la presentación comenzaremos a comprender cómo estos principios de equivalencia hicieron que Einstein comenzara a pensar en esa curvatura del espacio. Si os interesan estos cursos y seguirlos, os invito, como siempre, a suscribiros a mi canal pinchando en el pequeño ratoncito que veréis aparecer aquí a la derecha. Muy bien, vamos a hablar sobre la genialidad de Einstein, porque todos estos principios demuestran esa genialidad para poder derivar una teoría tan diferente como la teoría general de la relatividad. Einstein comenzaba desde observaciones comunes, fenómenos que eran perfectamente conocidos por cualquier físico de la época. Uno de los ejemplos es este que vamos a poner hoy. Pero él iba más allá. Einstein lo que hacía es establecer esas observaciones como principios fundamentales de la naturaleza. Y una vez que los había establecido, los desarrollaba hasta sus últimas consecuencias. Y este es el caso de los principios de equivalencia débil y fuerte de la relatividad general, que normalmente se suelen enseñar muy mal en el contexto de la universidad. Yo creo que la manera de enseñarlo no refleja ese proceso mental por el que pasó Einstein para poder llegar a desarrollar una teoría geométrica para la gravitación. Yo lo que voy a intentar en esta presentación es llevaros a través de ese proceso. Lo primero vamos a recordar que parte de esa genialidad vino debido al desarrollo de la relatividad especial, como ya vimos la semana pasada en la lección número 2, para aquellos de vosotros que tengáis interés en seguir el curso, y vimos de manera muy resumida que a partir de la famosa fórmula de E igual a mc cuadrado, que establece un principio de equivalencia entre la energía y la masa, podríamos imaginar que un campo gravitatorio, que lo designamos U aquí, podría estar representado en función de la energía en vez de la masa, viendo que en este caso estamos dividiendo por el cuadrado de la velocidad de la luz, dado que hemos despejado la masa de aquí, la hemos sustituido en la ecuación estándar newtoniana de la energía potencial gravitatoria. Y esto seguramente dio una idea a Einstein de que al menos la fuente de la gravitación en relatividad, en esta relatividad general, debía ser la energía en vez de la masa, como una generalización de la gravitación de Newton. Y después también observamos que en relatividad especial existe un objeto matemático, que es el vector de momento relativista, que es un 4 vector que tiene 4 componentes, en el cual los componentes incluyen la energía de la partícula dividida por la velocidad de la luz, pero en relatividad la consideramos 1, básicamente, y el resto de componentes x, y y z, que son los componentes de momento en las coordenadas espaciales. ¿De acuerdo? Y debido a este proceso de desarrollo mental, muy probablemente Einstein, no muy probablemente no, sino que Einstein pensó que este vector o algo derivado de este vector de momento podría ser muy adecuado para utilizarlo en una fórmula de generación de campo gravitatorio, ya que este vector reúne en una misma estructura la energía de la partícula,
la masa, debido a que tenemos el momento aquí, y también la velocidad, porque como vimos la semana pasada, en la lección número 2, también la velocidad puede generar un campo gravitatorio, es decir, la energía cinética. Y aún más, al final desarrollamos una de las fórmulas más importantes en física de partículas y también en nuestras clases de relatividad, donde a partir de una expresión conservada del momento relativista hemos derivado una expresión que nos iguala la energía cuadrática de la partícula con la masa, la velocidad de la luz y también el momento de la partícula. Y este es un reflejo de la ley de conservación de la energía, la masa y el momento de una partícula. Y esta idea refuerza el concepto de que este momento podría sustituir a la masa para generar un campo gravitatorio. Es decir, que la masa, la energía y la velocidad de una partícula nos pueden generar un campo gravitatorio. Concluimos lo siguiente, que la energía, masa y momento podrían gravitar, que el 4-vector de momento podría ser una estructura que nos dé la fuente de generación de nuestro campo gravitatorio y además algo muy interesante que vamos a conceptualizar un poquito más de una manera un poco más sistemática en las lecciones siguientes, que la luz podría gravitar. También en esta lección vamos a proporcionar otro argumento adicional para demostrar que la luz podría gravitar. Y este hecho es un hecho muy importante en la mente de Einstein, como ya explicaremos en las lecciones siguientes. Muy bien, pues hoy vamos a hablar del principio de equivalencia débil, del principio de equivalencia fuerte y cuáles son las consecuencias de aplicar estos principios dentro de ese contexto matemático que va a ser la relatividad general. Pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar con nuestro razonamiento y nos imaginamos a Einstein pensando en dos situaciones distintas. En primer lugar, un planeta orbitando alrededor de un Sol, lo que es la gravitación. Y por otro lado tenemos aquí una pelota a la cual nosotros le vamos a pegar una patada o le vamos a ejercer una fuerza que no tiene nada que ver con la gravitación, pero una fuerza, ¿no? Y esta pelota pues va y se va moviendo, desde el reposo se va moviendo y después poco a poco pues va perdiendo su velocidad. Bueno, no pasa nada. Entonces, ¿qué tienen en común estos dos fenómenos? Pues nosotros diríamos que el primero representa la fuerza gravitatoria, una fuerza de atracción gravitatoria, tal como la definió Newton. Y el segundo es una fuerza newtoniana que vamos a denominar de tipo inercial. Con esto lo que quiero decir es que este tipo de fuerza no es una fuerza gravitatoria, no es una fuerza que proviene de la masa de nuestra partícula. Por eso la llamo newtoniana inercial, para poder distinguirla de la fuerza gravitatoria, aunque este término quizás no sea el más correcto. Muy bien. Entonces Einstein tuvo una idea cuando se cayó estaba subiendo al tejado de su casa, bueno, eso es lo que él dice, se subió a la escalera, se cayó y entonces comenzó a pensar, debido a esa sensación de ingravidez que sintió mientras caía, comenzó a pensar en la posibilidad de realmente comparar si la fuerza inercial es comparable a la fuerza gravitatoria, si tienen la misma naturaleza. Fijaos qué pregunta tan sencilla, pero qué trascendental. Si cualquier tipo de fuerza que nos genere una aceleración es comparable en naturaleza a la fuerza gravitatoria. Vamos a ver lo que hizo. Bien, esta de aquí es la expresión de la fuerza descrita por Newton de la fuerza gravitatoria, que es igual a G,
la masa del primer objeto, el que nos genera el campo gravitatorio, vamos a despreciar los campos gravitatorios del resto de los objetos, y el producto de la segunda masa, y dividido por la distancia al cuadrado. Y aquí quiero que veáis una cosa que es fundamental, que la fuerza gravitatoria está definida en Newton como el producto de dos masas, es proporcional al producto de dos masas. Y sí, inversamente proporcional a la distancia. Pero en principio Newton consideraba que es necesario incluir dos masas para que exista una fuerza gravitatoria y un campo gravitatorio. ¿Vale? Tenemos unas masas que vamos a llamar masas gravitatorias. Esta masa, por eso le he puesto un subíndice G, esta masa nos vamos a centrar en uno de los objetos que está sometido al campo gravitatorio del Sol, una de las masas que es la que está contribuyendo a la fuerza. Y vamos a llamar a esta masa como masa gravitatoria y a esta masa grande como la masa que nos genera el campo gravitatorio. La distinguimos de esta manera y nos vamos a centrar en esta masa gravitatoria que es lo que hace que se mueva este objeto. Bien. Tenemos aquí nuestra bola que no tiene absolutamente nada que ver con la gravitación, le han pegado una patada y esa patada le ha ejercido una fuerza que le induce una aceleración y que hace que se mueva. Pero esta aceleración, esta fuerza, según la definición de Newton, es directamente proporcional a su masa. Pero a esta masa la vamos a llamar de otra manera, masa inercial, que es la que nosotros utilizamos para calcular las aceleraciones debido a una fuerza X que ejercemos sobre esta partícula. Pero estas dos expresiones son diferentes, aparentemente. Esta es una naturaleza gravitatoria, es una fuente de fuerza gravitatoria debido a la propiedad de la propia masa. Esta no, esta es una patada que le han pegado a la bola, pero sin embargo sale disparada con una fuerza que es proporcional a lo que se definió como masa inercial. Y entonces Einstein dijo, bien, pero realmente no tenemos ninguna razón para pensar que la masa gravitatoria y la masa inercial tengan que ser iguales. Einstein la definió así, pero realmente esta idea, que la tenían todos los físicos de la época, pero Einstein se paró a reflexionar sobre las consecuencias de que la masa gravitatoria y la masa inercial fueran iguales. Que sepáis que esta no es una pregunta baldía o una pregunta irrelevante. De hecho, se han hecho muchas mediciones de la masa gravitatoria y de la masa inercial para compararlas y se ha visto lo que vamos a ver ahora. Supongamos que la naturaleza de la fuerza gravitatoria es comparable en naturaleza a esta fuerza que vamos a llamar inercial. ¿Vale? Tenemos esta expresión. Si esta es igual a esta, las podemos igualar. Y nos queda una expresión que seguro que conocéis muy bien. Esta masa del objeto, pero en este caso especificamos que es la masa inercial, por la aceleración es igual a gm m gravitatoria r al cuadrado. Le he quitado el signo, es irrelevante. El signo negativo simplemente indica que es una fuerza de tipo de atracción. Aquí nos da realmente igual, podemos poner el menos o no. Simplemente lo he puesto así porque queda más bonito, ¿vale? Pero fijaos en esta expresión. Qué curiosa. Normalmente, porque vosotros habéis aprendido física en la época moderna y ya se ha comparado que ambas masas son equivalentes, vosotros lo que haríais sería simplificar las masas, ¿verdad? Pero esto realmente no estaba justificado o no se había justificado suficientemente bien, ¿vale? Entonces lo que podemos hacer es dividir la masa inercial por la masa gravitatoria y entonces nos queda esta expresión gm, la aceleración, la distancia al cuadrado, que podemos utilizar para ver cuál es la relación entre las dos masas. Y si esto se hace experimentalmente y se ha hecho múltiples veces con satélites, con láseres, a ojímetro, de muchas maneras, ¿no? Pero llegamos a la conclusión de que ambas masas van a ser iguales. Y Einstein dio a esta relación categoría de principio. ¿De acuerdo?
La masa inercial de un objeto entre su masa gravitatoria es igual a 1. Son equivalentes. La masa de la partícula y la masa que se calcula debido a la fuerza de gravitación son iguales. Y diréis, pues vaya perogrullada. Pero bueno, lo decís ahora porque vosotros habéis estudiado física en la época moderna, ¿no? Pero ¿qué importancia tiene el considerar que estas dos masas sean iguales? Aquí tenemos nuestra relación. Aquí tenemos la fórmula anterior donde hemos igualado la fuerza, digamos, inercial newtoniana y la fuerza de gravitación. Le he puesto aquí un signo menos. Si estas masas son la misma, podemos simplificarlo. Y nos queda esta importantísima expresión. Aceleración es igual a menos mg r al cuadrado. ¿Y qué implica esto? Esto implica que la fuerza gravitatoria, la gravedad, ejerce una aceleración que es independiente de la masa del objeto que está en el campo gravitatorio. Es dependiente de la masa del objeto que genera el campo gravitatorio. Pero, sin embargo, cualquier masa en un campo gravitatorio va a sufrir la misma aceleración. ¿De acuerdo? La misma aceleración, independientemente de su masa. La masa del objeto no contribuye en la aceleración cuando está en un campo gravitatorio. ¿Y qué diferencia hay si consideramos que en vez de fuerza gravitatoria, fijaos que estamos sustituyendo la palabra fuerza gravitatoria ahora por aceleración gravitatoria? Porque si bien en la fuerza interviene la masa de la partícula, masa por aceleración, en esta expresión que hemos sacado de la aceleración, esa masa ya no interviene. ¿Vale? Aquí tenemos la expresión. Hay una masa m, que es la que genera el campo gravitatorio, y el objeto sigue una trayectoria que es independiente de su masa y su composición. Esta es la aceleración. Esta es la expresión matemática de la aceleración puesta en notación tensorial. Es la doble derivada de las coordenadas, en este caso de la partícula que se está moviendo. Aquí lo ponemos con un superíndice contravariante m. Ya sabéis que si m es igual a 1, x1 es x, si es igual a 2, x2 es y, si x con el superíndice 3 es z, ¿vale? Es la doble derivada de las coordenadas con respecto al tiempo. Así que son cambios en las coordenadas con respecto a un parámetro temporal. Todavía estamos en el marco newtoniano, pero fijaos, hemos sustituido una fuerza, una especie de intervención sobre la partícula, y la hemos sustituido por una expresión que es puramente geométrica. ¿De acuerdo? Únicamente cambios en las coordenadas que estamos utilizando con respecto al tiempo. Y por lo tanto la partícula va a seguir una trayectoria determinada por esta aceleración que es independiente de su masa y composición. Esto es importantísimo. ¿De acuerdo? La trayectoria ya solo depende de la masa que está generando el campo gravitatorio. Esta masa nos genera unas carreteras, entre comillas, de aceleración, por las cuales circulan las partículas. No quiero decir geodésica, pero eso es lo que me viene en la mente. Una ecuación geodésica que está determinada por la fuerza de gravitación. Así que el principio, quiero comentaros que Einstein llamó la igualdad de la masa inercial y la masa gravitatoria como principio débil, ¿de acuerdo? Y Einstein denominó el principio de equivalencia fuerte a estos dos postulados, que la fuerza gravitatoria es independiente de la masa y composición del objeto sometido al campo gravitatorio. Esta es la primera parte. Y la segunda parte del principio de equivalencia fuerte es que la gravitación equivale a un sistema de referencia acelerado. Fijaos que hemos sustituido la fuerza gravitatoria
por una aceleración. Por lo tanto, él pensó bien, entonces cualquier aceleración, no necesariamente generada por un campo gravitatorio, podría ser equivalente a un campo gravitatorio. Podríamos simular un campo gravitatorio simplemente sometiendo un objeto a una aceleración. Pero, ¿es esto realmente cierto? ¿El principio de equivalencia fuerte es cierto? ¿Vale? Pues fijaos, Einstein, aplicando estos principios de equivalencia, llegó a la conclusión de que la aceleración es independiente de la masa y composición. Podríamos tener aquí un satélite, una pluma y la Luna. Plantamos aquí en medio la Tierra e independientemente de su forma, de su tamaño, en teoría, de su tamaño y de su masa, los tres objetos deberían sufrir el mismo tipo de aceleración hacia la Tierra. Entonces, si nosotros fuéramos al satélite y viéramos a la pluma, desde nuestro sistema de referencia no veríamos a la pluma moverse. Y lo mismo desde la Luna, ¿no? Si estos tres objetos se están moviendo en este sistema de referencia. Y como es independiente de la masa, es como si no estuvieran en un campo gravitatorio desde su punto de vista. ¿De acuerdo? Pero fijaos qué cosa más interesante. Pero, aún así, podríamos simular, como hemos dicho, la gravitación con un campo de aceleración uniforme. Por ejemplo, tenemos la pluma aquí, ejercemos un campo que nos genere una aceleración que vaya hacia abajo en la pluma y la pluma, pues bueno, pues se moverá en este sentido sin notar absolutamente nada. Pero, ¿valdría este principio de equivalencia para un objeto muy grande? Imaginémonos la Luna. Imaginémonos ahora que plantamos aquí la Tierra, pero es una luna enorme. Y ahora ejercemos la fuerza gravitatoria, bueno, el efecto del campo gravitatorio sobre la Luna. Y fijaos qué pasa. Vaya, las aceleraciones que están aquí alineadas con el centro de la Tierra, pues sí, son paralelas. Sin embargo, las aceleraciones que están afectando a estas zonas distales de la Luna ya no son las mismas que las del centro. Entonces sí que depende del tamaño de la Luna, sí que depende de su forma, porque estas aceleraciones que hay aquí están distorsionando esta fuerza ejercida o estas trayectorias ejercidas desde la Tierra para la Luna. Estas desviaciones en las aceleraciones se denominan fuerzas de marea. Así que el principio de equivalencia fuerte hay que contextualizarlo. Hay que decir que la gravitación es localmente equivalente a un sistema de referencia acelerado. Eso significa que ese sistema de referencia tiene que ser de dimensiones, entre comillas, diferenciales, infinitesimales. El caso de la Luna, de la pluma. Si ponemos la pluma en el campo gravitatorio es tan pequeña que la pluma creerá que está bajo un campo gravitatorio uniforme, ¿no? De aceleración uniforme. Sin embargo, un objeto grandísimo como la Luna o mayor ya sentirá que ese campo gravitatorio es diferente a lo largo de su eje. Pero el principio de equivalencia fuerte sigue estando en vigor si solo consideramos que es válido localmente. ¿Y por qué esto es importante? Porque aquí viene la genialidad de Einstein. Porque las fuerzas de marea son lo que realmente distinguen un campo de gravitación de una aceleración de otra naturaleza, no relacionada con la gravitación. Él dice matemáticamente, o en principio, una aceleración podría simular a la gravitación, pero la gravitación tiene algo extra. Tiene unas fuerzas de marea. Es algo diferente. Vamos a intentar visualizar esas fuerzas de marea. Vamos a por ello. Aquí tenemos a la Tierra. Y aquí representamos con unas flechitas nuestros vectores de aceleración en estos puntos diferentes que, como veis, no son paralelos,
no es un campo uniforme. Vamos a desplazarnos disminuyendo la coordenada X. Aquí vamos a ver qué es lo que le pasa a estas flechitas si vamos yendo de valores de X más grandes a valores de X más pequeños. Fijaos, las flechitas van convergiendo cada vez en espacios más pequeños. Hay una convergencia de las flechas hacia la fuente de gravitación, que a efectos prácticos lo que pasa es que estas aceleraciones parece que estas trayectorias parece que se están curvando con respecto a este eje de aquí, ¿de acuerdo? Y si nos movemos con este eje, van convergiendo. Hay unas trayectorias vectoriales que nos indican unos caminos por el cual da igual lo que pongamos aquí, una luna, una pluma o lo que sea, estos objetos van a seguir estas trayectorias y que a diferencia de un campo de aceleración uniforme, el gravitatorio está deformado, está curvado, esto hay que imaginarlo en 3 dimensiones, debido a la propia naturaleza de la gravitación. ¿Veis la importancia que tienen estos principios de equivalencia para la idea de Einstein de explicar la gravitación por relatividad general como una geometría? ¿De acuerdo? Una geometría, en este caso, todavía estaba pensando en conceptos más newtonianos, pues unas aceleraciones, ¿vale? O unos cambios de coordenadas, como ya lo veremos en la próxima lección. Pero es importante que os quedéis con ese concepto, ese proceso mental que estaba llevando a Einstein a generar su teoría de la relatividad general. ¿Vale? Son trayectorias de aceleración que se curvan conforme nos acercamos al centro de la Tierra. Conclusiones. Primer principio. La masa y la energía podrían gravitar. Los principios de equivalencia. Nos estamos olvidando del concepto clásico de fuerza gravitatoria de Newton. Las fuerzas de marea podemos imaginarlas como trayectorias de coordenadas que se están curvando y se deforman por donde los objetos pues, van a ir transitando si están en ese campo gravitatorio. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. En vez de 20 minutos han sido casi media hora, pero yo creo que ha merecido mucho la pena esta lección. Así que nos veremos en la siguiente.